Los gráficos dentro de Crystal Reports pues no varían mucho de las opciones de gráficos que tenemos en otras herramientas como Excel o algunas herramientas propias de inteligencia de negocios para el tema de gráficos. Vamos a notar que tienen opciones muy similares, lo cual le da un gran poder definitivamente a Crystal, pues ya con lo que hemos visto tenemos claridad del potencial de Crystal Reports con toda nuestra información en SAP Business One y claro, también en otros orígenes de datos. Sin embargo, muchas veces nuestros informes deben de también tener los aspectos de gráficos para que sean más comprensibles por las distintas personas que van a utilizarlo. Ok, siendo así, vamos a visualizar un ejemplo en este momento. Siempre recordemos nuestro escenario de la organización, recordemos nuestros artículos que están orientados a una venta de bicicletas y accesorios, cada uno de ellos agrupados por grupos, cada uno de estos grupos nuevamente agrupados a un nivel superior llamado familia. Y para este ejemplo vamos a utilizar un procedimiento almacenado en el que ya tenemos los datos detallados de las ventas. Vamos a mostrarlo previo a iniciar. Voy a aplicarle acá un pequeño filtro. Ok, entonces ya tenemos acá nuestro informe de ventas. Voy a ejecutarlo para que nuevamente estemos claros de la información que tenemos acá. Voy a generarlo desde el inicio de año. En nuestro informe tenemos todo un detalle de las ventas. Básicamente tenemos el número de documento, la fecha, el código del cliente, datos como la dirección, teléfono, el grupo al que pertenece el cliente. Estos grupos tenemos básicamente 4 grupos, están clasificados como clientes, banca, gobierno y telcos. Okay, nuestros vendedores, tenemos aproximadamente 5 vendedores registrados en nuestro sistema y cada una de las ventas están asignadas a ellos. El número de la línea del documento, el código del artículo, la descripción o nombre del artículo, el grupo al que pertenece, la familia a la que pertenece el grupo, y luego ya los aspectos numéricos como la cantidad, el total de la línea, con IVA y sin IVA. Okay, para ello entonces vamos a iniciar nuestro diseñador de SAP Crystal Reports. Vamos a ejecutar un asistente de informes. Vamos a establecer nuestra conexión, nuestro origen de datos, hacia nuestra sociedad 1. Vamos a ir a buscar nuestro procedimiento almacenado. Informe. Vamos a generar entonces el 1 de enero la fecha. En este escenario quiero mostrar básicamente
la descripción del artículo, la cantidad y el total de la línea con IVA. Y lo deseo agrupar por vendedor. Automáticamente en nuestros resúmenes está tratando de resumir todos los campos numéricos. El código del vendedor no me interesa, pero sí me interesa la cantidad y el total de la línea con IVA. No quiero hacer ningún top N, pero sí me interesa seleccionar un gráfico. En este caso yo voy a utilizar, nos ofrece básicamente los 3 gráficos más utilizados. Ya vamos a ver más adelante que tenemos otras opciones de gráficos. Gráfico de barras, gráfico de líneas y gráfico circular. En este momento me interesa el gráfico circular. Automáticamente nos indica cuál es el título que le va a dar al gráfico. Lo asigna por defecto, pero podemos modificar acá la descripción si lo queremos. O podemos modificarla después cuando ya esté visualizándose el gráfico. A cambio de, en este caso, los gráficos normalmente van a buscar un grupo dentro de nuestro informe. Es por ello de que yo creé el grupo vendedores para efectos de que me muestre en ese gráfico cómo están distribuidas las ventas por vendedor. Entonces, normalmente vamos a utilizar un grupo para efectos de que pueda determinar este cambio, el gráfico de Crystal. Luego, como recordarán, yo estoy haciendo sumatoria de cantidades y de total de línea con IVA. Pero en el caso de este informe me está solicitando que yo indique un único valor. Entonces vamos a indicar acá que yo necesito analizar el total de la línea con IVA. Vamos a darle siguiente. Y vamos a finalizar. Ok, vemos entonces que ya automáticamente nos agrega nuestro gráfico. Como recordarán, nosotros estamos agrupando por código de vendedor. Y recordemos entonces que también acá vemos el código del vendedor. Ya aprendimos en nuestros webinars anteriores a manejar los aspectos de grupos, por lo cual voy a ir a las opciones del grupo y le voy a decir que necesito que la descripción del grupo no sea el código, sino que sea el nombre del vendedor. Vamos a la vista previa y ya podemos visualizar que en este caso ya aparecen los nombres de los vendedores. Ok, algo muy importante es que los gráficos van a ser agregados siempre al encabezado del informe. De hecho, si yo trato de mover, hacer esto un poco más alto. Yo trato de soltar y arrastrar mi gráfico. Vemos que automáticamente el cursor cambia a un círculo con una diagonal, el cual nos indica que no es posible mover este componente hacia el encabezado de página. Recordemos que las áreas de impresión tienen un fin. Entonces, si nuevamente repasamos cuál es el objetivo de cada una de las áreas, el encabezado del informe es algo que se muestra una sola vez en el informe. Y en este caso, para poder el gráfico funcionar adecuadamente, únicamente se va a poder representar en el encabezado del informe. Luego podemos usar otras técnicas en especial si quisiéramos que ese gráfico fuera por cada grupo, y también podemos combinarlo, ¿por qué no?, con un subinforme. Pero el primer concepto a nivel del gráfico es que mi gráfico es un resumen. Realmente lo que está haciendo es un resumen de mi información, por lo cual va a ser agregado en el encabezado del informe y no puedo moverlo hacia esta área, por ejemplo, del encabezado de página. Vamos a entonces a hacer un poco más grande esta opción para que se vea de mejor manera.
De igual manera podemos hacer más grande el gráfico si así lo deseáramos. Comprendido esto en nuestro gráfico, recordemos entonces que nosotros podemos manejarlo y podríamos cambiar la gráfica que estamos utilizando. Entonces acá podemos ver todas las opciones que tenemos de gráfico. Cada uno de ellos definitivamente va a tener sus particularidades y de acuerdo a los datos que nosotros tengamos vamos a poder hacer nuestro gráfico. Puede ser que algunos gráficos con la información que tenemos no podamos manejarlo, por lo cual debemos de analizar siempre la información que vamos a utilizar. Cada una de las gráficas y demás, pues básicamente cumplen aspectos o reglas de estadística, entonces es ahí donde ciertas gráficas no van a poder funcionar si nuestra información no es coherente con la lógica de cómo funciona dicha gráfica. Acá en este nosotros podríamos cambiar nuestro informe a una barra. Vamos a ver la vista previa. Y esto fue sin ningún problema. Rápidamente pudimos cambiar nuestro gráfico a barras. Vemos rápidamente que Pablo Sánchez es el vendedor con más ventas. Podríamos utilizar también gráfico de líneas. Y en este caso nosotros podemos ir manipulando cada una de las gráficas que deseamos utilizar. Por ejemplo, acá si yo trato de utilizar, en este caso, las apiladas, también puede funcionar sin ningún problema. Y luego ya podemos tratar algunos aspectos más específicos en nuestras gráficas, que ya serían los aspectos de formato, ¿verdad? Porque algunos al ver esa gráfica ya podemos decir, bueno, no quisiera que aparezca el nombre del vendedor en cada barra porque ya lo tengo en el cuadro resumen. No quiero que aparezcan, o sí quiero que aparezcan los porcentajes. Entonces trabajemos un poco el aspecto de gráficos, regresémoslo a nuestro escenario circular. Ok, entonces al darle clic derecho tenemos opciones específicas del gráfico. Por ejemplo acá podemos cambiar nuestro título y indicar ventas por vendedor, por ejemplo. Okay. Entonces ya cambiamos el título de nuestro informe. Okay, aquí me indica si quiero mostrar etiquetas. En este caso estoy mostrando una etiqueta, pero también le puedo indicar que si quiero mostrar valores. Pues vemos acá nos está mostrando los montos de ventas de cada vendedor. Podríamos indicarle también que lo queremos como un porcentaje. Y vemos acá, rápidamente podemos visualizar que Pablo Sánchez tiene un 53.56% y Marta un 25.88%. Podría quitar las etiquetas y dejar únicamente los porcentajes de ese gráfico. Y luego cada una de esas opciones de formato como tal van a ser muy particulares para cada uno
de los gráficos que utilicemos. Entonces, definitivamente, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo al tipo de gráfico que vamos a utilizar, debemos de interactuar con ese gráfico y utilizar todas esas opciones que tienen en el formato como tal. Otro dato importante en cuanto a los gráficos es que me permiten la funcionalidad, en este caso, si yo le doy un doble clic a uno de los grupos, que en este caso es el vendedor, automáticamente me despliega en una nueva pestaña el detalle de ese vendedor. Es ahí donde toma mucho más sentido, por ejemplo, el hecho de solo tener el gráfico en el encabezado de informe y usarlo muchas veces como el centralizador, y que luego de ver esa gráfica, como acá, en lugar de verlo todo este detalle acá, podríamos omitirlo y únicamente cuando quiera ese detalle adicional, doble clic y esto nos va a llevar al grupo y a la forma en que esté configurado el grupo para poder ver ese detalle que necesitemos. Dentro de ese grupo ya sabemos que podemos hacer más grupos todavía, podríamos agrupar por, por ejemplo, familia, por grupo de artículos o por grupo de cliente, por cliente, todas las necesidades que puedan ocurrirse en cuanto a los aspectos de agrupación. Ese es el análisis de por qué funciona el gráfico de esta manera. Y vamos a ver acá, siempre en la vista previa. Podemos ir a otro de los vendedores y listo, nos abren una pestaña adicional. Con respecto a los gráficos, pues básicamente estas son las distintas opciones que tenemos para insertar un gráfico. También podemos insertar un gráfico estando ya en un reporte realizado. Básicamente tenemos acá en la barra de insertar, tenemos insertar gráfico y lo que nos va a solicitar es hacia dónde lo deseamos insertar. Ya que está insertado, pues ya conocemos todas las opciones que podemos verificar. Automáticamente va a analizar los datos que queremos. Vemos acá que me indica también la cantidad, puedo modificar la que sea el total. Y con esto ya tengo el mismo resultado que tuve al utilizarlo desde el asistente. Es decir, si ya tengo un informe realizado, me llevó mucho tiempo trabajarlo y deseo ahora agregarle una gráfica, básicamente debo de insertar el componente gráfico en el encabezado del informe y darle el formato que requiere y configurar los parámetros que necesito.